Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Masahiko Tanaka. Usted debe aprender no solo cómo hacer que el karate sea natural para usted, sino también cómo fortalecer su cuerpo sin estresarlo más de lo necesario. Masahiko Tanaka. También apodado como Hasha, que significa campeón. Es uno de los maestros de kumite más dotados y dinámicos técnicamente que han salido de la JK. Fue bendecido con la velocidad y la capacidad de coordinar patadas y golpes simultáneamente. El ex instructor principal de la JK, Masatoshi Nakayama, hizo el siguiente comentario sobre él. Hay muy pocos competidores que pueden usar las manos y los pies con tanta habilidad como Masahiko Tanaka. Masahiko Tanaka nació en Tokio el 24 de febrero de 1941. Su familia se mudó mucho y nunca tuvo la oportunidad de echar raíces. Fue el deporte del rugby lo que le dio mucho placer al joven Tanaka. Amaba la fisicalidad del deporte. Cuando tenía 19 años murió su padre. Tanaka asistió a la Universidad Nihon en Tokio, donde estudió agricultura y medicina veterinaria. Llegó al karate bastante tarde. En su segundo año de estudio, un amigo lo presentó al club de karate de la universidad. El instructor del club fue Yutaka Yaguchi, miembro de la JK, quien obtuvo 2 terceros puestos en los eventos de kumite del campeonato de karate de la JK All Japan en 1962 y 1963. La primera incursión de Tanaka en la escena del torneo fue en el Kanto Area Championship. Su equipo ocupa el primer lugar. En el equipo kumite, mientras todavía estaba en la universidad, participó en su primer campeonato de la JK en 1961, el cuarto campeonato de la JK All Japan Karate. En 1963, Tanaka se graduó de la universidad. Ahora, el tercer dan quería que el karate fuera una parte importante de su vida y esperaba convertirse en instructor de la JK. Sin embargo, fue rechazado por la JK, ya que no tenía fondos para mantener a un estudiante. No obstante, se le permitió entrenar siempre que pudiera mantenerse. La controversia golpeó al mundo del karate en 1972, cuando el equipo japonés abandonó el segundo campeonato mundial de Karate-Do Buko, celebrado en París. Un equipo formado por los luchadores de la JK, Tanaka, Takeshi Oishi, Norihiko Lida y Yukichi Tabata, fueron golpeados de manera convincente en el evento de kumite del equipo. Esto llevó al equipo japonés a retirarse del evento individual de kumite. Los japoneses estaban molestos por el presunto mal arbitraje durante el evento del equipo. Esto llevó al organismo rector del karate mundial a advertir a Ryoshi Sasagawa, jefe de la Federación de todas las organizaciones de Karate-Do de Japón, FAGCO. Sin embargo, otros funcionarios incluidos Masatoshi Nakayama, Kumio Ito y Hirokazu Kanazawa fueron descalificados para oficiar en los eventos de FAGCO y Buko. A los 4 miembros del equipo de kumite también se les prohibió participar en futuros torneos de FAGCO y Buko. Esto eventualmente llevó a Nakayama a establecer la propia versión de JK del campeonato mundial. En 1973 marcó un punto de inflexión en la vida de Tanaka. En el 16º campeonato de la JK All Japan, terminó tercero en el kumite individual. Ahora, en sus 30 y tantos años, solo había logrado llegar a los cuartos de final del torneo. Siempre había tenido el potencial, pero faltaba el ingrediente final requerido. La diferencia era que había trabajado en su capacidad de concentración y había alterado su estilo de lucha. Trabajó en sus técnicas fundamentales que comenzaron a ganarse éxito en sus partidos. Con el éxito de su torneo, Tanaka dejó su trabajo en bienes raíces y se dedicó a una vida en karate.
A los 32 años finalmente se certificó como instructor en la sede de la JK. Este fue un sueño hecho realidad para él. Había estado persiguiendo este objetivo en particular durante 10 años. Aunque no se había graduado del curso de instructor de la JK, había asistido a clases como miembro no oficial del grupo. El primer campeonato mundial de IAKF se celebraría en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1975, Tanaka se centró en convertirse en campeón mundial. En 1973 ganó el torneo de la JK Kyushu. Esto fue seguido por él, ganando el torneo de Tokyo All Styles. Luego ganó el campeonato internacional de Japón y JK. En 1974 vio a Tanaka convertirse en campeón de kumite de la JK All Japan. En su primera victoria por el título en el 17º campeonato de la JK All Japan, derrotó a la talentosa Narahiko Lida. Tanaka había perdido ante Lida en sus 7 reuniones anteriores. Apareció en la edición de octubre de Black Belt Magazine, siendo nombrado como uno de los 10 mejores hombres de karate en Japón. En el 18º campeonato de la JK de All Japan, en 1975, Tanaka retuvo su título de kumite derrotando a Mikio Yahara en la final. En el mismo año, fue enviado al extranjero por la JK para convertirse en entrenador nacional de Dinamarca. A pesar de que había estado trabajando para lograr su objetivo de representar a Japón en el primer campeonato mundial de la IAKF, fue una sorpresa para él ser seleccionado en el equipo japonés, especialmente cuando enseñaba en Dinamarca. Trabajar en el extranjero significa que no podía practicar con el resto del equipo japonés antes del torneo. Para ayudarlo a prepararse, utilizó a algunos de sus estudiantes daneses. En el campeonato mundial, Tanaka llegó a la final del torneo, donde se enfrentó a su compatriota Takeshi Oishi. El encuentro entró en tiempo extra, con Tanaka convirtiéndose en el primer campeón mundial de kumite de IAKF. Billy Higgins de Gran Bretaña terminó tercero. Tanaka también ayudó al equipo japonés a convertirse en campeones de kumite del equipo mundial de IAKF. El equipo japonés estaba formado por Tanaka, Oishi, Norimasa, Hayakawa, Mikio Yahara y Toshihiro Mori. En 1976, vio a Tanaka perderse el 19º campeonato de la JK All Japan, debido a sus compromisos de enseñanza en Dinamarca. El año siguiente se convirtió en la persona más vieja en ganar un título de kumite en todo Japón. En el 20º campeonato de la JK All Japan ganó su tercer título individual de kumite, derrotando al italiano Bruno De Michelis en la final. El mismo año, retuvo su título mundial de kumite de IAKF en el segundo campeonato mundial de IAKF. A los 37 años se convirtió en el campeón mundial individual más antiguo. Después de una asignación docente de 3 años en Dinamarca, Tanaka regresó a Japón en 1978. Volvió a trabajar como instructor en la sede de la JK en Tokio. La serie de 11 libros Best Karate de Masatoshi Nakayama se publicó en 1979. Tanaka aparece en los siguientes libros. Libro 4, Demostrando Kumite contra Masao Kawasoe. Libro 8, Demostrando Gion Kata. A una edad en que la mayoría de los competidores se habrían retirado, Tanaka compitió en 1980 en el tercer campeonato mundial de la IAKF, celebrado en Bremen, Alemania, como miembro del equipo de kumite de Japón y como entrenador. El equipo ganó el título mundial con él, ganando el encuentro decisivo en la final contra Alemania. A los 40 años se convirtió en el miembro más viejo de un equipo ganador de campeonato mundial
ganando su tercer título mundial consecutivo. Tanaka se retiró de la competencia activa después del campeonato. Sus principales honores incluyen los Campeonatos del Mundo de Buku, equipo Kumite, primer lugar, 1970. Campeonatos del Mundo de IAKF, Kumite individual, primer lugar, 1975-1977. Campeonatos del Mundo de IAKF, equipo Kumite, primer lugar, 1975, 1977, 1980. JK All Japan Karate Championship, Kumite individual, primer lugar, 1974, 1975, 1977. JK All Japan Karate Championship Kumite individual, tercer lugar, 1973. Un competidor exitoso, Tanaka hizo la transición para ser un entrenador exitoso en el cuarto campeonato mundial de la IAKF en 1983, celebrado en El Cairo, Egipto. Su equipo ganó los títulos de kata, kumite individual y kumite por equipos. Al año siguiente, entrenó al equipo japonés en la Copa del Mundo celebrada en Hungría. En 1985 se realizó un documental sobre Tanaka, llamado Tanaka el Maestro. Proporciona una idea de cómo piensa. El mismo año también se publicó su libro Mastering Kumite. Como cualquier karateka serio, este es un libro de lectura obligada. Proporcionó descripciones detalladas de los conceptos fundamentales utilizados en kumite. El libro contiene muchas fotografías de él que demuestran varias técnicas. En las fotografías recibe ayuda de Takenori Imura, Fushikyo Omura y Malcolm Fisher. La caligrafía utilizada en el libro fue escrita por Tanaka. Originalmente publicado en japonés, el libro fue traducido al inglés en 2001 por Shalat. Nakayama escribió el prólogo del libro. Dijo lo siguiente sobre Tanaka. Masahiko Tanaka es uno de los mejores karatekas de la Asociación de Karate de Japón. En 1986, a los 45 años, Tanaka salió de su retiro para competir en el 29º Campeonato de Karate de Japón, compitiendo contra hombres mucho más jóvenes que él. Alcanzó los cuartos de final del evento kumite, siempre buscando probarse a sí mismo. Quería probarse a sí mismo contra la nueva generación de luchadores más jóvenes. Mostró que la edad no había disminuido su talento o habilidades. En 1987, el instructor jefe de la JK, Masatoshi Nakayama, murió a los 74 años. Su muerte produjo luchas internas dentro de su querida organización. Para 1990, la JK se había dividido en dos facciones. Como miembro principal de la JK, Tanaka viajó por todo el mundo dando cursos. Él cree firmemente que mejorar el karate en otros países conducirá a una mejora en el karate japonés a través de la competencia provista. En 2010, él y Yoshiharu Osaka fueron nombrados instructores jefe adjuntos de Masaaki Ueki, quien había sido nombrado instructor jefe de la JK. Era el jefe de la sección internacional de la JK encargada de promover el karate en el extranjero. Parece que a partir de 2003-2014 ya no ocupa ese puesto. Actualmente, con el rango de octavo dan, Tanaka se sienta en el comité Shihankai de la JK como miembro honorario. También es miembro de la Junta Directiva Internacional de la JK. En 2018, Tanaka dio su último curso de capacitación en Europa, el cual tuvo lugar en Lenzkirch, Alemania. Todas las entradas fueron agotadas. A pesar de que Masahiko Tanaka tenía más de 70 años, todavía puede realizar técnicas con las que luchan los karatekas mucho más jóvenes. Como competidor, exhibió un fuerte espíritu sin darse por vencido. Encontró el éxito en un momento en que la mayoría se ha retirado.
A través de su entrenamiento dedicado, trajo fuerza mental y física para influir en sus oponentes, muchos de los cuales eran mucho más grandes que él. Como maestro, creía firmemente en la construcción de conceptos básicos sólidos y una base sólida durante un largo periodo de capacitación. Descrito por Nakayama como un maestro talentoso de kumite, sus logros incluyen una racha ganadora de 64 peleas, 16 apariciones consecutivas en el JK All Japan Karate Championship, un cuarto finalista consecutivo en el JK All Japan Karate Championship 15 veces, 2 veces campeón mundial consecutivo individual de kumite, campeón mundial de kumite por equipo 3 veces consecutivas, el campeón más viejo en la JK All Japan Karate Championship a los 36 años, el campeón mundial individual más antiguo con 37 años, el campeón mundial más antiguo del equipo con 40 años. Tanaka ha demostrado que con determinación, trabajo duro y un espíritu fuerte se puede lograr cualquier cosa. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.